otro afuera. Pero no es regaño, es una enseñanza, hermanos. Entonces dice, despojarse del viejo hombre con sus hechos, o sea, con la forma de hacer cosas, significa abandonar el pecado y los antiguos vicios que teníamos antes de nuestra conversión. Eso no sucede de la noche a la mañana. La santificación es un proceso continuo y progresivo, continuo, o sea que no es de una sola vez, sino que es de todo el tiempo, todos los días. Señor, me levanto y Padre, gracias por este día. Señor, hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que santifiques este templo, porque yo soy el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, y el Señor no puede usar un barro que está sucio, un vaso que está sucio. Por eso debemos de despojarnos del antiguo hombre. Si hay algo en nosotros que todavía nos hace recordar el pasado, que todavía nos hace ir hacia atrás, hoy es tiempo de entregarlo. Porque el Señor quiere que nos santifiquemos delante de Él. Porque Él dice la palabra que iremos como una novia sin mancha y sin arrugas, limpia. Y eso es lo que el novio está deseando. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Pues porque lo amamos, hoy nos vamos a limpiar aún más. Porque lo amamos, porque amamos su presencia, porque ¿quién no se siente envuelto cuando el Espíritu Santo desciende y te toca? Oh, cuando el Espíritu Santo viene, yo no quiero pararme de ese lugar. Oh, y las lágrimas te salen y sientes aquello en tu corazón, que algo te está confortando, que algo te está aliviando el dolor que traes. Pero hermano, no solamente eso, sino que también debe de despojarse de lo que no le agrada al Espíritu Santo, para que no se contriste y pueda ser usted digno de entrar al reino de los cielos. ¿Sigo o paro? Amén. La santificación es un proceso continuo y progresivo. Necesitamos vencer la vieja naturaleza pecaminosa que heredamos del primer Adán. Estamos hablando, ¿verdad?, de Adán. Y volvernos copartícipes de la naturaleza divina que heredamos del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Hermano, la naturaleza de nuestra carne, voy a hablar esto, desea todo lo del mundo menos lo espiritual. Pero cuando Cristo vino a ti, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. ¿Cuántos han declarado esa palabra? ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿Cuántos viven esa palabra? Porque no es de conocer, es de vivir. Debemos de vivir lo que escuchamos, debemos de vivir lo que leemos, para que en realidad nos despojemos de aquello que nos ata. Porque déjeme decirle que los cristianos también pueden ser atados por el enemigo, sí. Pero si nosotros tenemos una constante búsqueda del Espíritu, una constante búsqueda de Dios, de llegar delante del trono de su gracia en oración y decirle: Señor, yo entro confiadamente porque soy tu hijo, pero cada vez que nos equivocamos, hermanos, recuerde que usted ha sido comprado por la sangre del Cordero. No se detenga solamente y diga: te fallé, Señor, y se quede tirado en el suelo. No, levántese y despójese de esa mancha y siga adelante en el nombre de Jesús. Porque la palabra del Señor dice que Él nos roció su sangre. Y dice: entrad pues confiadamente. Te está diciendo que lo hagas. Y nosotros, hermanos, podemos fallar. Pero yo digo: Señor, me acerco delante de ti confiadamente, porque sé que soy tu hija. Y te pido perdón. Y me despojo, Señor, y te pido que arranques de mí todo aquello que a ti no te agrada. Porque el Espíritu se contrista, y cuando el Espíritu Santo no te redarguye hay un problema. Entonces nos despojamos del viejo hombre. ¿Para qué? Para que podamos sentir al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él nos va a guiar a justicia y a verdad. Y dice la palabra del Señor que donde Él está hay libertad. Y si está el Señor aquí en ese lugar, va a haber libertad en cada vida hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1: despojarse de la capa vieja del pecado. De acuerdo con la palabra de Dios, toda persona nace con el pecado. Vamos a ver Salmos capítulo 51 en el versículo 5, hermano, por favor. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron una vestimenta de hojas de higuera. Ay, ya vamos a entrar a eso. Dice ahí: he aquí, en maldad he sido formado. Esta era David hablando. Y en pecado me concibió mi madre. Él era conocedor.
de que su naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el cuerpo nuestro fue contaminado y nosotros traemos el pecado con nosotros. Pero por la sangre de Cristo nosotros somos limpiados. Entonces dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía David. Pero mire qué interesante eso. Dice, cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron una vestimenta de hojas de higuera. Génesis capítulo 3, versículo 7, hermano, por favor. Vamos a ver, quiero llevar este punto, quiero que entienda conmigo qué es lo que nos está hablando el Señor acá. Porque yo dije algo ahorita antes de iniciar la introducción. Dije que nosotros somos linaje escogido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, Dios, que los conocía completamente, ellos no tenían por qué haber hecho eso, pero tenían pena. Así somos nosotros cuando nosotros pecamos. Cogemos la capa del pecado y nos cubrimos y nos abrigamos pensando que los demás. Por eso la palabra dice en Colosenses, no os mintáis los unos a los otros, porque tú puedes mentirle a otro, pero a Dios no. Porque te vas a poner esa capa y nadie lo sabe, pero el Señor sí. Entonces es tiempo de despojarse, porque cuando Dios vio que ellos estaban cubriéndose, les dijo, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Y así nos dice el Señor a nosotros, porque nosotros venimos con vergüenza muchas veces y no queremos levantar nuestras manos. No podemos hacerlo, ¿por qué? Porque nos sentimos atados. Pero el Señor te dice, hijo, yo te amo, yo te limpio, porque dice el Señor en primera de Juan capítulo 2 versículo 1, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el Señor Jesús aboga por nosotros para despojarse de aquellas cosas cuando tú le fallas. Él mismo es el que le pide al Padre que le perdone cada vez que usted y yo fallamos. Gloria a Dios por eso. Wow, qué poderoso trabajo el de Jesús, nuestro Señor. Dice, el intento del ser humano de cubrirse con hojas de higuera era tan inútil como el deseo de excusarse por el pecado. Sin embargo, Dios proveyó las vestiduras de redención para Adán y su mujer y los vistió. Génesis capítulo 3, versículo 21, en ese mismo capítulo, más adelante en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire qué poderoso. Antes el Señor les hizo túnicas de pieles, pero ahora tenemos lino fino. Ahora tenemos ropa santa. Dice, un vestido blanco y resplandeciente delante de Él. Eso es lo que nosotros tenemos. Ya no nos viste con pieles, nos ha vestido con su poder. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Nos dio una vestidura, hermanos, poderosa. Y nos dio armadura. No solamente nos dio un vestido de lino fino, nos dio también una armadura completa. Pero no estoy hablando de eso. Entonces dice, las nuevas vestiduras de Dios reemplazaron las viejas y frágiles vestiduras del ser humano. Adán y Eva se despojaron de la capa vieja del pecado y fueron vestidos de la capa del perdón y de la reconciliación con Dios. En aquel tiempo con pieles, ¿verdad? Pero fueron expulsados del Edén. Fueron sacados del Edén. Bueno, vivieron ahí sí, pero ya no participaban como al principio. Y a veces nos sucede lo mismo a nosotros. Cuando nosotros tenemos un pecado oculto, hermanos, ya no fluimos igual. No somos los mismos. No podemos cantar igual. Nos sentimos avergonzados. Y la vergüenza no proviene del Señor, sino que del diablo. Por eso nosotros, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, cada vez que tengamos el privilegio de venir aquí, entreguemos todas nuestras cargas delante de Él, todos nuestros pecados. Despójese de esa cosa que le está apartando de Dios y dígale, hasta aquí llegaste, Satanás, porque hoy el Rey me ha dicho que me vistió de lino fino y no volveré a ser el mismo. Oh, poderoso es Dios. En Génesis 35, capítulo 2, versículo 2, perdón. Jacob ordenó a su familia, a todos los que estaban. El otro día leímos acerca de esto, hace unos domingos atrás.
Dice, entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es lo mismo, hermanos, que el Señor nos está pidiendo. Yo tengo muchos días desde tal vez que regresé del viaje, del último viaje, que el Señor me ha venido hablando de la santidad. Cada mensaje que el Señor me ha venido dando es acerca de la santidad. Hermanos, este es el tiempo donde la santidad debe de permanecer en nosotros. Debemos de vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros no venimos aquí a esta iglesia en este tiempo, hermanos, solamente porque nos invitaron, sino porque queremos conocer de Dios. Porque si nosotros no logramos conocerlo ahora aquí, su poder, su presencia, el toque de su espíritu, ¿cómo nosotros vamos a estar allá adorándole? Cuando nosotros adoramos a Dios, el Señor baja y desciende y te limpia. Porque eso es lo que ellos iban a hacer. Ellos iban a hacer un altar para Dios, para adorarlo. Y el altar somos usted y yo. Por eso debemos de estar limpios y vestidos con vestiduras dignas delante del Señor. No podemos estar desnudos delante de Él porque Él ha sido nuestra cobertura. Él es nuestra cobertura. Estamos desnudos, sí, para todas las cosas que Él mira en nosotros, dice la Biblia. Pero debemos de permanecer con esta vestidura limpia. Amén. Gloria a Dios. Dice en 2 de Samuel, hermano, capítulo 12, en el versículo 20. Dice, la Biblia relata que después de su pecado, vamos a ver de quién está hablando, de David. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y dice que adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. El pan de vida está aquí. Pecaste, levántate. Levántate de la tierra. Lávate la cara. Úngete con aceite y entra al templo. Dile al Señor, vengo a adorarte, Señor. Soy inútil, soy un pecador. Pero tu palabra me dice que si tú perdonaste a David, Señor, y que perdonaste a todos, Señor, porque cuando estuviste en la cruz del Calvario, tú dijiste que era por todos los pecados. Hoy te lo entrego, Señor, y te pido que me levantes y que me des de comer de tu pan, que me va a saciar, y que me des de beber de ti, Señor, porque cuando te encuentre a ti, dice la palabra, que cuando encuentres la fuente de agua, será para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y me encanta esta porción de la palabra porque sabemos que fue David conforme al corazón de Dios. Adúltero, asesino. Y sabrá Dios cuántas cosas más. Hay que leer la historia completa para conocer quién era David y qué hizo David y qué pasó con David. Pero la palabra del Señor ahí a mí me dice que el David se levantó, tomó una decisión. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a dudar entre dos pensamientos? O somos de Dios o somos del mundo. O nos santificamos por completo o nos ensuciamos por completo. Pero no podemos estar a la mitad. Porque el Señor dice, te redimí. El Señor dice, te puse ropa nueva. Ahora mantente limpio. Pero si te quieres ensuciar, serás como la puerca lavada que va y se regresa al lodo una y otra vez. Una y otra vez. Dice el Señor, no quiero eso. Quiero que permanezcas en santidad. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Me está comprendiendo o no me está comprendiendo? Amén. Ahora sí, vamos a ver. En Marcos, capítulo 10. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. En el versículo 50. Marcos, capítulo 10, versículo 50. La Biblia afirma que después que Jesús llamó al ciego Bartimeo a su encuentro, mire qué poderoso. Dice la palabra que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Usted y yo éramos Bartimeo en algún momento. Estábamos enfermos, paralíticos, ciegos. Estábamos mal. No sé cuántas cosas más tenía usted y yo, porque no voy a hablar de mí, voy a hablar del poder de Dios que operó en mi vida. Y por eso hoy estoy aquí. Y por eso hoy usted está sentado en donde está. Porque en otro tiempo a lo mejor ya hubiéramos muerto, hermano.
Pero Dios tuvo misericordia, porque eso le dijo Bartimeo. Le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se dio la vuelta y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: quiero recobrar mi vista. Y el Señor lo hizo. Y cuando el Señor lo hizo, él entonces, arrojando su capa, ya no volvió a ser el mismo. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a Cristo arrojamos la capa por completo o todavía la llevamos arrastrando, hermano? Eso es algo real que debemos de pensar. ¿De verdad arrojamos la capa como este hombre y venimos a Jesús nuevos, con buena vista, para perseguir el blanco perfecto que es Cristo? ¿O todavía nos falta santidad? ¿Nos gozamos? Gloria a Dios. Dice versículo 52, hermano, por favor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos de nosotros recobró la vista hace tiempo y hoy estamos siguiendo al Señor? ¿Cuántos de nosotros arrojamos la capa y estamos ahora siguiendo al Señor? Porque el Señor es digno de que le sigamos. El Señor es digno de que nosotros, ay Padre, gracias, y de que nosotros le agradezcamos por lo que Él ha hecho. La poquita fe que tuvimos el día que aceptamos, ahora tuvo que haber aumentado ya. Porque todos los días sus misericordias son nuevas para nuestras vidas. Y estamos aquí, en la presencia de Dios. Punto número 2. Revestirse del hombre nuevo. Ahora vamos a entrar a lo bueno. Ya nos despojamos del viejo hombre. Ya nos despojamos de la capa. Ya nos limpiamos el vestido. Ahora vamos a ponernos el linaje fino. El vestido resplandeciente, blanco, que el Señor nos ha dado. Y vamos a aprender cómo cuidarlo. Después de despojarnos del viejo, del hombre viejo, debemos revestirnos del hombre nuevo. Esto es lo que Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24, hermano, por favor. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Claro. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué poderoso, en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no solamente vive aquí, sino que vive aquí y vive en todo nuestro cuerpo. Por eso la palabra dice que somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y por eso era el consejo de Pablo para nosotros. Dice: ya, ahora que ya te despojaste, porque ese era el versículo anterior, les estaba afirmando que ya se habían despojado del viejo hombre. Ahora era tiempo para renovar el pensamiento en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos renovar nuestra mente hoy? Por medio de esta palabra de Dios, porque no es el predicador ni la predicadora, es la palabra viva y eficaz que va a traspasar su mente y su corazón y va a llegar hasta lo más profundo, dice la Biblia, y se va a arraigar y le va a vivificar todo su ser para que usted pueda permanecer en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la justicia y santidad. Vuelve el Señor a repetir ahí, en la santidad que Dios nos quiere que nos mantengamos. Porque no solamente te va a renovar la mente, porque nosotros podemos, mire, me voy a meter en un tema acá, tener dones y el Señor te puede usar, pero eso no te va a salvar. Pero cuando tú vives fijamente, creyendo en el Señor, viviendo en Dios, dando frutos del Espíritu, entonces dice la palabra que por los frutos seremos conocidos. Y a través de esta santidad, hermanos, la verdad se nos será revelada. Porque nadie puede entrar al cielo, hermanos, sin la santidad de Dios.
en nuestras vidas. Porque no nos va a servir de nada hablar en todas las lenguas, profetizar todas las cosas y tener todos los dones si nosotros no vivimos en la santidad en la que Dios nos quiere viviendo. De nada me va a servir a mí cantar, predicar y hacer todo si no vivo en santidad. Y es lo mismo para todos nosotros, para todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Despojamos del viejo hombre, ahora hay que vivir en la rectitud del Señor. Usted quiere ver milagros en su casa, empiece a pararse en la santidad que Dios lo necesita. Si usted quiere ver una enfermedad que huya de su hogar, empiece a clamar y acérquese al Señor y dígale: me voy a despojar de la pereza, me voy a despojar de las telenovelas, me voy a despojar de lo que me aparta de ti, del teléfono, del TikTok, de lo que sea. Pero hermano, empiece a renovar su mente a través de la palabra y busque la santidad del Señor para que usted pueda ver el poder de Dios obrando en su casa. Amén. Dice en 2 capítulo 5 versículo 17, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ay, hermano, le voy a dar un testimonio rápido. Yo me acuerdo un día, en el 2023, el Señor me dijo: ve a la corte y te voy a dar unos papeles. Yo tenía un caso que ya había sido cerrado, pero yo no tenía idea. Y yo llegué a ese lugar y ¿sabe qué le llegué a decir a la persona? Mire cómo trabaja a veces nuestra mente, la naturaleza humana normal. Y yo llegué y le dije a la persona: yo tuve un problema y yo estoy segura que ese documento está aquí. Cuando a mí el Señor me había mandado decir que Él me iba a limpiar el récord completo. Yo se los he compartido a ustedes. Y sabe, cuando yo salí con el papel en la mano de ese lugar, el Señor habló a mi mente y me dijo este versículo: tú eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, su forma de vivir cambia. Si antes eras una persona que hablaba mal, ahora empiezas a hablar bien. Si antes eras una persona que escuchaba la música que a Dios no le agradaba, ahora empiezas a cambiarlo por adoración. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a meterse en tu vida y es algo tan inevitable que nosotros no podemos pararlo, pero es algo tan poderoso que no queremos dejarlo. Entonces, Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguno que esté en Cristo aquí hoy? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, olvídese. Pensamientos de derrota que llegan a tu mente, pensamientos del enemigo que atacan tu mente, van a venir. Pero muchas veces esto lo traes cargando de tu pasado. Es hoy el tiempo de soltar todas estas cosas y de decirle: todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y levántese y dele la gloria al Señor cuando todo lo que sentía se haya ido, porque va a ser notorio, ya no va a ser lo mismo, va a ser diferente. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 10, ya casi voy a terminar porque esta prédica no es muy larga y le vamos a hacer la guerra al diablo en oración, porque por ahí anda el diablo queriendo atacar, pero lo atamos, lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿El nuevo quién? El nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de quien lo creó. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Y somos semejanza y hechura de quién? Exacto. Por eso dice: y se va renovando, se va el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero esto es cuando ya nos hemos despojado del viejo hombre, cuando hemos entrado al nuevo hombre. El Señor empieza a trabajar en nosotros, te empieza a dotar de lo que tú necesitas, no solamente las cosas físicas, sino que sobre todo las espirituales, porque dice la palabra del Señor nuevamente en Mateo, de que aquel que busque primero las cosas del reino, la gloria, las riquezas de su gloria, para que nosotros podamos caminar en
el poder de Dios, en la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos sabemos cuál es la voluntad de Dios en nosotros? La vida eterna, poder del Espíritu Santo, testigos para ir y evangelizar a otros y hablar. Esta es la voluntad del Señor. Y que vayamos y consolemos a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Que oremos. Dice la Biblia, eso está en Efesios, en Gálatas, todo lo que acabo de mencionar. Entonces voy a seguir, gloria a Dios. En Isaías capítulo 61, en el versículo 10, el profeta, y con esto casi estoy terminando, el profeta Isaías habla de una nueva vestimenta que el creyente salvo recibe. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, el profeta lo que estaba diciendo en pocas palabras era, el Señor me ha cubierto con un manto y me ha vestido con vestiduras de salvación. Estaba profetizando lo que el Señor nos vendría a decir después, más adelante, en Primera de Pedro, cuando dice de que nosotros tenemos lino fino, nación santa, que también se encuentra en Deuteronomio. Es una confirmación de parte del Señor para recordarnos que nosotros hemos sido con vestiduras de salvación. No de iniquidad, sino de salvación, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Oh, poderoso Dios. Y con esto voy a concluir, porque no era grande el tema, pero creo que nos ha quedado claro qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, despojarse del viejo hombre, despojarnos de todo peso y del pecado que tenazmente nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1, hermano. Y con esto nos terminamos. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que despojémonos del pecado, hermano. Si a alguno de nosotros le falló al Señor, entréguelo hoy delante del trono. Por eso hemos venido, este servicio es un servicio de oración, porque queremos aprender a entregarle a Dios las cosas que nos estorban, las cosas que nos apartan, las cosas que no nos permiten crecer. Hermano, póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar y le vamos a poner en las manos al Señor nuestras vidas. Le vamos a decir al Señor que hoy queremos brillar, queremos tener vestiduras resplandecientes. ¿Cuántos quieren tener vestiduras resplandecientes delante del Señor? Pues pase al frente. Si usted quiere pasar al frente, tome aceite, hermano, únjase. Dice la palabra que David se levantó, se lavó la cara, se ungió y fue al templo a adorar. ¿Cuántos quieren adorarle al Señor en esta noche? Pues pase aquí al frente, hermano. Tome aceite nuevamente y hable con Dios. Levántese y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser uno. Yo quiero ser uno del que se despoje de esta capa. O tal vez, Señor, algún peso que haya venido